Buenos días, Buenos días, ingeniera. ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar unos 2 minutitos nada más, a ver si se conecta más gente y empezamos. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que ya no se van a conectar más personas, entonces solamente ayúdenme prendiendo un rato sus cámaras para poder tomar la asistencia, por favor. Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ya nos falta solamente esta tutoría, entonces vamos a iniciar con lo que nos falta. Ya, habíamos visto como ya todos los pasos del servicio al cliente, el ciclo del servicio al cliente como tal, y habíamos estado analizando dentro del ciclo del servicio al cliente la importancia de identificar todos los pasos de servicio al cliente y cómo en cada uno de estos pasos es importante saber, ¿no es cierto? Si estamos yendo por una buena vía o una mala vía. El momento en que estemos haciendo algo negativo nos puede llevar a tener algún tipo de inconveniente con el cliente. Y ahí es cuando nosotros debemos aplicar algunas técnicas que ya habíamos visto en los 8 tipos de cliente, ¿no es cierto? Entonces,
En la clase de hoy vamos a ver los errores que debemos tratar de evitar, ¿ya? ¿Por qué es preferible evitar un conflicto? Porque se acuerdan, yo les decía, muchas veces estos conflictos nos llevan a perder los clientes si no los sabemos manejar de una correcta manera. Entonces hay que tratar de evitar mejor, ¿no es cierto?, estos inconvenientes, y entonces vamos a ver qué es lo que hay que tratar de evitar, los errores que se deberían tratar de evitar. Contarle al cliente nuestros problemas para que entienda por qué algo no funcionó. Esto es a veces como muy normal y pensar que nosotros diciéndole al cliente nuestra vida, vamos a pensar que el cliente va a empatizar con nosotros y va a entender la situación. Y no es así. Nosotros al cliente no le podemos decir como verá, lo que pasa es que ayer yo estaba y yo ya mandé la solicitud y entonces el señor no hace, el otro, el de la empresa, yo ya le pedí, como echando la culpa a otras personas, contándole el problema, porque el cliente es como que me va a decir, bueno, está bien, pero igual resuélvame el problema. O sea, como a mí no me interesa lo que haya pasado, pero yo necesito esta solución. Entonces, yo no saco nada contándole al cliente todo el problema. Lo que yo tengo que hacer es solucionar el problema, ¿ya? Al cliente no le importa que el sistema esté caído o que falta personal, quiere una solución al problema, ¿no? Entonces, claro, no es que yo le voy a decir, lo que pasa es que verá, estamos 5, pero justo 2 se han enfermado, entonces las 3 personas que quedamos, por eso es que no le podemos atender rápido. No, el cliente va a decir, no, no es mi problema, yo estoy pagando y a mí me está pagando. El cliente no entiende nada, ¿ya? Esa es la verdad. Sí hay muchos clientes que no entienden nada y peor aún creen entender todo. Sin embargo, la mayoría de las veces la culpa es nuestra porque el producto es muy complejo y si no lo es, hay que encargarse de explicar las veces que sea necesario para que el cliente entienda. Esto también, ¿no? O sea, no podemos pensar que el cliente no entiende nada. En su caso, no podemos pensar, ¿no es cierto?, que las personas no entienden la normativa, no entienden la ley, no podemos pensar eso, ¿no? Porque hay clientes, ¿se acuerdan que yo les decía en la clase anterior que a veces estos clientes hasta nos terminan dando clases a nosotros mismos, ¿no? Porque sí hay clientes que saben mucho, entonces no podemos pensar que el cliente no sabe nada porque no es la verdad. Hay que explicar cordialmente al cliente en dónde se equivoca. El cliente no se puede equivocar, ¿ya? En su caso, bueno, tal vez cambie un poquito porque el cliente sí se equivoca, el cliente falla y sí hay que tratar de explicarle de una buena manera en dónde se equivoca, ¿ya? Entonces, a menos de que sea clave para ayudarlo, aquí dice, ¿no es cierto? Eso sí, o sea, hay que tratar de explicarle, no necesariamente como dónde se equivocó porque el cliente lo va a saber, pero sí explicarle de más bien una buena manera qué puede hacer. Ya, o sea, si ya se equivocó, pues ya se equivocó. No voy a estar ahondando en el de, verá, es que ustedes, no. Explicarle de una buena manera qué podría hacer. No dejar que el cliente se desahogue. Esto es un error. Acuérdense en lo que les decía que hay que escuchar, hay que saber escuchar. Entonces, en muchas ocasiones, si el cliente tiene una mala experiencia, va a querer contarnos cómo fue afectado emocionalmente por ella. Y a veces nosotros le decimos como ya, bueno, como le cortamos. Eso es lo peor que se puede hacer porque nuevamente voy al tema de empatizar, de escuchar. Mientras más escuchemos, es más fácil tratar con un cliente. Asumir que todos los clientes quieren hacer fraude, ¿no? Y esto sí está mal. En su caso también puede pasar eso de pensar como, ay, ya vienen a quererme molestar, ya vienen, todos los clientes son iguales, todos los clientes son malos, que no es así. Hay clientes que sí, en realidad, cuando uno habla con ellos son, no es que sean malos, sino que sí están a veces molestos por algo. En los negocios de Internet colocamos barreras para evitar fraudes que todos nuestros clientes deben sortear. Preferimos perder clientes honestos con tal de evitar que nos cometan un fraude, ¿ya? Entonces, sí, a veces es complicada esta situación. Asumir que todos los clientes quieren trampear al sistema, ya en su caso que quieren trampearles a ustedes mismos. O sea, no podemos pensar que todos los clientes son malos, no podemos pensar que todos nos quieren hacer fraude, porque no es así. El momento en que nosotros pensamos eso, ya nos ponemos una barrera mental, digamos, y una barrera de comunicación con el cliente, porque vamos a ir ya desconfiados. Entonces, no podemos pensar, tenemos que conversar con el cliente de una manera clara, dándole una solución al inconveniente, explicándole la situación, escuchándole y no pensando que siempre nos va a querer hacer algo malo, ¿ya? Porque no es así.
hay clientes que son buenos, en su gran mayoría, más bien son pocas personas las que son malas, las que nos quieren hacer daño, ya, entonces lo que sí hay que estar es súper atentos, ¿no es cierto? Porque obviamente si es que ya vemos alguna situación incómoda, ya nos podemos dar cuenta como por dónde va la cosa y entonces ahí hay que actuar rápidamente, pero no estar con esta desconfianza. Darle a tus clientes menos de 3 medios para comunicarse con tu equipo. Eso también es un error y pensar que solamente es como si el cliente dice, ¿y cómo más puedo hacer? No puede hacer nada más, solo conmigo y solo conmigo. Eso enoja a los clientes y es mentira además. Siempre en una empresa, en una institución, van a haber muchas maneras para poderse comunicar y muchas personas con las que se puede comunicar. Entonces, a veces nosotros también por creernos que solamente con nosotros y que hablen con nosotros, no es así, ¿ya? No definir qué es un servicio excelente, ¿ya? Queremos dar un servicio excelente, pero no le comunicamos a nuestro equipo qué es dar un excelente servicio. Acuérdense en que el cliente no solamente es el externo, sino también el cliente es interno. Entonces, siempre hay que estar conscientes de que vamos a dar un excelente servicio. Definir qué es dar un excelente servicio, ¿no? Definir con nuestro cliente interno y siempre estarlo repitiendo. Insultar al cliente. Nunca hay que insultar a un cliente, nunca, ¿no? Nunca, no nos podemos poner igual. Peor ustedes, ¿ya? Ustedes no se pueden poner igual. Además de la final, ustedes son hasta cierto punto autoridad, ¿no es cierto? Entonces no pueden ponerse de igual. Ya de por sí ustedes vienen como digamos, con un cierto poder, un poco más alto que el cliente, pero aún así no podemos insultar al cliente, no podemos pelearnos. Dime, Francisco. Francisco Plúa. No, nada, licenciada, disculpe nomás. Ya, no te preocupes. No entrenar al equipo para sorprender a los clientes. El cliente interno nuevamente. El equipo, los trabajadores, los empleados tienen que estar súper bien capacitados para sorprender al cliente de manera positiva. No sorprender a los clientes. Siempre hay como que ir un poco más allá, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que pensar como qué podemos hacer. Siempre hay que dar un extra, siempre hay que dar un plus que pueda sorprender al cliente, porque a veces este pequeño plus puede hacer que el cliente se quede. No medir resultados y satisfacción. Eso es lo peor que podemos hacer. Acuérdense que dentro de todo este ciclo y dentro de lo que hemos hablado del servicio al cliente, estaba la retroalimentación. Entonces, en la retroalimentación es en donde nosotros medimos resultados y satisfacción. Y en base a eso, aplicamos mejoras en el proceso. Si no medimos resultados de satisfacción, nunca vamos a saber si estamos haciendo bien o mal las cosas. No premiar al equipo por dar un excelente servicio. En el caso de que seamos dueños de algo o seamos jefes, ¿no? Lo importante siempre es premiar. Y no les digo premiar solamente como dándoles algo. Premiar también puede significar felicitar, decirle al equipo que está haciendo un buen trabajo, porque al final eso también a uno como empleado también le da satisfacción, ¿no es cierto? Saber que ha hecho un buen trabajo, saber que todo se está notando. Lo peor que puede pasar es que uno trate de hacer un buen trabajo y el jefe ni lo note, o tal vez lo nota y no le importa. Y yo sé que uno no trabaja por caer bien al jefe, digamos así, pero está bien que se note el trabajo que está haciendo uno, ¿ya? Pensar que dar servicio no es clave o es una posición menor en la compañía. El servicio al cliente tiene que ser como el eje transversal y debe ser uno de los procesos más importantes en la compañía. No puede ser lo último en lo que nos tenemos que fijar. En su caso, creo que la atención al cliente es primordial. Ya, ustedes sí deberían estar súper conscientes cuando salgan a trabajar de que el servicio al cliente debe estar en el ciclo diario de su trabajo, ¿no? Deben estar como súper conscientes que si ustedes dan un buen servicio al cliente les va a ir mejor en el trabajo, incluso van a tener menos problemas, incluso van a poder tener un mejor desempeño laboral, mejores resultados. Van a tener clientes menos bravos, digamos así, menos locos. Entonces, creo que el servicio al cliente sí es un eje transversal. Y bueno, no solamente hablando de ustedes como personas en general, sino también como la institución, ¿no es cierto? Yo les decía la anterior clase también que a veces uno como empleado trata de hacer muy bien las cosas, pero la institución falla.
ya como lo que les contaba del pico y placa. Entonces, la institución falla y el momento en que la institución falla, por más de que yo como empleado haga un buen trabajo, el cliente no va a decir como, bueno, la institución está bien, está mal, pero él hace un buen trabajo, ella hace un buen trabajo. Se daña todo, ¿ya? Entonces es como todo un proceso. Yo sé que ustedes y nosotros, ¿no es cierto?, cuando estamos como empleados, muchas veces no podemos hacer como muchos cambios en la institución, pero yo creo que sí podemos dar algún mensaje, como decir, esto está pasando, se deberían mejorar estos procesos, he tenido muchas quejas de los clientes de tal y tal cosa, creo que si es que mejoráramos esto, podríamos tener menos problemas con los clientes, porque al final ustedes son los que están como el tú a tú con el cliente. A veces el dueño de una empresa, el gerente o el presidente de una institución, no sabe ni siquiera lo que está pasando con sus clientes porque está enfocado en otras cosas, ¿no? Pero nosotros que estamos directamente con los clientes somos quienes deberíamos también dar esta retroalimentación a los presidentes, a los jefes, a los gerentes, ¿ya? No responder rápidamente es uno de los peores errores y creo que eso también ya hemos visto porque a la final, mientras más tiempo hacemos de esperar, es peor. Subestimar el valor del boca a boca, tanto positivo como negativo. Acuérdense de esto. Cuando doy un buen servicio al cliente puedo ganar un cliente y cuando doy un mal servicio puedo perder 10. Eso es ley, digamos así. Creer que dar un servicio excelente al cliente no afecta al resultado final de la compañía. Eso es lo peor que puede pensar uno dentro de una empresa, que como que el servicio al cliente es algo así nomás y que no pasa nada y que si estoy dando un buen servicio no afecta en los resultados positivos o negativos y no es así, ¿ya? Creer que dar mejor servicio al cliente es más trabajoso. Tal vez puede ser que al inicio hasta acostumbrarnos a siempre estar pensando en la calidad del servicio es un poco complejo porque siempre vamos a estar como, y le estaré dando un buen servicio, estoy atendiéndole bien, estoy escuchando, estoy conversando, estoy dándole las soluciones, ¿no es cierto? Todos los consejos que les he dado al inicio tal vez pueden ser un problema hasta acostumbrarnos. Pero si nosotros tenemos eso como hábito diario del servicio al cliente, ya no va a ser más trabajoso y más bien va a ser mucho mejor para nosotros. Y créanme que el trabajo suyo también va a cambiar. Créanme que la experiencia dentro del empleo va a cambiar. Eso es también algo que se puede palpar. Creer que dar servicio es justo, o sea, como yo ya le estoy dando el servicio, ¿no? Eso es ya lo justo, como no me pida más, tampoco no se puede hacer. No escuchar al cliente, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? No mostrarse entusiasmados, es decir, atender como buenas, o sea, no digo que siempre estemos súper contentos, pero a la final la energía que le transmitimos también influye en el resultado o la respuesta que yo puedo tener de un cliente. No accionar frente a quejas de los clientes cuando nos dicen algo y no le prestamos atención. No tener una manera de reportar el feedback a otros equipos de la compañía. El feedback es justo esta retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, a veces en las compañías y estos errores de las compañías que no dejan ni siquiera decir nada de los empleados, o sea, como yo quiero decirle que existe una problemática, que tengo muchas quejas de tales cosas y ellos como, no me digas nada, si yo no te creo, no quiero saber nada. Eso es un grave error, porque primero estamos creando una barrera con el cliente interno al pensar que lo que me está diciendo no tiene importancia. Y segundo, estamos dejando de lado lo que en serio están diciendo los clientes, ¿no? A veces pensamos que solamente es porque el empleado se quiere quejar y no es así. Hay que también escuchar al empleado, hay que escuchar al cliente interno lo que tiene que decir. Y a veces también podríamos preguntar hasta recomendaciones. Como les digo, si nosotros somos los que estamos interpersonalmente atendiendo al cliente, ¿no es cierto? Nosotros estamos dando la cara, digamos así. Nosotros somos los que sabemos más de lo que está sucediendo, tanto positivo como negativo. No pedirle disculpas al cliente cuando existe un problema, ya sea culpa del proveedor, sea culpa del cliente, sea culpa nuestra, sea, siempre hay que decirle 1000 disculpas, entiendo esto, lo que sea, ¿no? Aunque a veces el entiendo, acuérdense que veíamos que tampoco es tan bueno, pero el disculpas sí funciona. No darle al equipo del servicio al cliente poder para decidir cómo resarcir a un cliente. Y a veces es como que a los empleados no se les da este poder para decidir y es como todo me dices a mí. No tomes ninguna decisión, ven y me dices a mí. No, si el personal está totalmente capacitado, debo confiar en que el personal puede tomar decisiones y puede dar un buen servicio al cliente, puede resolver problemas.
Ya cuando sean problemas graves, ahí sí como vengan donde mí, pero si no, pues hay que confiar siempre en el equipo. No agradecerle a un cliente por dar el feedback. Si un cliente te dice, estuvo todo bien, pero, qué sé yo, se demoraron mucho en atenderme, se demoraron mucho en una u otra cosa, como les decía, se demoraron mucho en cobrarme y había una fila, no había gente. Si yo hubiera tenido como alguien para poderme quejar y decirle eso y hubiera tenido como esa escucha de alguien, tal vez hubiera sido mejor porque hubiera dicho, bueno, esperé un montón de horas, a la final pagué, pero por suerte alguien me escuchó y me dijo que mil disculpas y que ya van a cambiar esos procesos. Yo como cliente hasta me siento bien, ¿no? Como decir, bueno, a la final di mi granito de arena y también me escucharon y creo que puede servir para que mejoren el servicio. Muchos de los clientes no es por quejarse en mal, de mala manera, sino que sí dicen las cosas que están mal para que mejoren. Y lo peor que puede pasar es no darle, no agradecerle por este feedback, sino más bien a veces se enojan, ¿no? Como, ay, a mí qué me dice, ¿no? Como, y no, no es así. Hay que agradecerle al cliente por lo que nos está diciendo, porque eso nos puede ayudar para mejorar. Contratar personas que no aman dar servicio al cliente. No es que todos tengamos que ser amantes del servicio al cliente y que todos tengamos que estar como súper entusiasmados con el servicio al cliente, pero si yo tengo personas trabajando que van a estar en contacto directo con las personas, tengo que entender que ellos al menos deben tener capacitación en servicio al cliente, ¿no? No referir clientes a colegas si nuestro servicio no es el correcto para ellos. Esto también puede ayudarnos como decir, nuestra empresa falló en esto, pero ¿sabe qué? Mil disculpas, pero si quiere puede irse a esta otra que da el mismo servicio. A la final ahí se ve que lo que nos importa es el cliente y no el dinero, ¿ya? Que yo sé que no es tanto así, pero si es que ya nos equivocamos, reconocemos el error y además le estamos dando una opción extra al cliente, el cliente va a estar menos enojado. No adaptar nuestros servicios para clientes especiales, porque a veces el servicio no es igual para todos. No es la misma manera que yo trate a una persona de la tercera edad que a una persona de unos 30, 35 años. No es igual, ¿no es cierto? No terminar relaciones con clientes que no podamos satisfacer, clientes extremadamente difíciles con los que si ya no hay cómo, solo no hay cómo. Comprender que hasta ahí llegó nuestro punto y decir, ok, ya, mil disculpas, no podemos hacer más nada, pero puede irse a otra esta empresa, lo que sea. Porque hay clientes que solamente, por más de que ya les das todas las soluciones o las alternativas de soluciones, solo ya no quieren saber nada. ¿Qué puede pasar? Prometer mucho y entregar poco. Lo que les decía de no prometer algo que no podemos cumplir. Perder clientes por no querer pagar el costo de recuperarlos. Ya perdí un cliente, me va a costar recuperar esos clientes y hay que tomar en cuenta eso. Listo, para avanzar, para poder terminar ya hoy la clase, vamos a la siguiente. Vamos a ver los 10 mandamientos de los clientes. Atención al cliente puede ser un elemento tan poderoso en las ventas como un precio competitivo o un excelente producto. Por eso hoy queremos invitarte a conocer los 10 mandamientos infaltables que debes seguir para sobresalir en el tema de atención al cliente. Mandamiento 1. Sé amable. ¿Quién preferirías que te atendiera? Nuestro amigo de la izquierda o alguien que sonríe, te llama por tu nombre, escucha tus necesidades y tiene actitud de servicio. Es sencillo. Trata a los clientes como quieres que te traten cuando te toca ser cliente. Mandamiento 2. Mantén un lenguaje corporal positivo. Tu cuerpo habla. Si mantienes los brazos cruzados durante una conversación y no haces contacto visual, parecerá que no estás de acuerdo con la otra persona o que estás pensando en otra cosa. Si mantienes los hombros caídos, parecerás alguien pasivo y sin energía.
Si por el contrario mantienes contacto visual, una postura erguida y relajada, evitas cruzar los brazos o llevarte las manos a las bolsas y sonríes o asientes con la cabeza mientras la otra persona habla, lograrás mucha más empatía y mejor comunicación con tus clientes. Mandamiento 3. Comprender las necesidades del cliente. El cliente necesitaba esto, y lo que nosotros entendimos que necesitaba fue esto. La etapa de detección de necesidades es básica, pues si entendemos perfectamente lo que quiere y necesita el cliente, podremos satisfacerlo al 100%. Para lograr entender sus necesidades, se requiere de toda atención. Involúcrate realmente y no solo oigas, escúchalo de verdad. Investiga, pregunta, toma apuntes. Tú eres el experto. Asegúrate de que el producto final exceda expectativas y ponga tu prestigio profesional muy arriba. Mandamiento 4. Ve más allá. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿De los que envían un mail o un visionario en el negocio que se adelanta, se informa, se asegura a qué va a las juntas, lleva las decisiones necesarias en caso de que se requieran, se pone en los zapatos del cliente y piensa qué se podría adelantar para dar resultados más rápidos? ¿Quién crees que tendrá más éxito en su vida profesional? Mandamiento 5. Cumplir tiempos de respuesta y seguimiento. Un verdadero profesional no puede ser informal. Por eso, un profesional siempre debe tener planes de acción para que las cosas sucedan en tiempo y forma. No dar falsas expectativas de tiempos para no generar fallas. Dar seguimiento, asegurarse que las cosas van por buen camino, que realmente se cumplieron las expectativas y de no ser así, ¿cómo podemos cubrirlas? Mandamiento 6. Enseñar a pescar. Recuerda que estamos aquí para añadir valor a todos nuestros clientes y muchas veces añadimos más valor compartiendo conocimiento. Siempre que sea posible, explícale a los clientes cómo pueden hacer las cosas sin depender de nosotros, dónde pueden encontrar información que es importante para ellos, etc. Mandamiento 7. Claridad y apego a procesos. Para que tú y el cliente estén en el mismo canal, trata de usar un lenguaje sencillo y claro. En cuanto a los procesos, busca el cómo hacer que las cosas sí sucedan, aplicando con criterio los procesos del cliente. Mandamiento 8. Asegurar y confirmar los requerimientos. Ya estás a punto de empezar con un proyecto, ¿no? ¿Y estás segurísimo de que entendiste bien todo? ¿No te gustaría enviar un mail a tu cliente asegurándote de que ambos están en el mismo canal? Asegúrate siempre de que vas por buen camino. Confirmar que lo que entendiste esté bien nunca estará de más y nos evitará muchas posibles complicaciones en el futuro. Mandamiento 9. Honestidad y congruencia. La honestidad y la congruencia son importantes en todas las áreas de la vida y se traducen en cumplirle al cliente lo prometido al pie de la letra. Nuestros resultados deben ser reales, alcanzables, factibles, congruentes, y para el cliente debe ser muy obvio y claro de qué manera añadimos valor a su negocio. Mandamiento 10. Hacerlo bien y a la primera. Pocas cosas son tan satisfactorias como hacer un trabajo bien hecho y a la primera. Eso va construyendo confianza, credibilidad y prestigio que nos destacan de la competencia. Si queremos ser excelentes en nuestro desempeño, tengamos una buena planeación. Dejemos a un lado los retrabajos, la falta de tiempo, las falsas expectativas, el no tener los resultados esperados. Hacerlo bien y a la primera debe ser un objetivo diario como profesionales. Sigue el decálogo de orientación al cliente y verás cómo tus resultados mejoran espectacularmente. Gracias por tu atención. Hasta luego. Ok. Ya, entonces, bueno, ahí estaban como los 10 mandamientos, como un poco, hemos visto lo que no hay que hacer y más bien aquí está como lo que se debería hacer, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente parte. Ok, creo que dentro de los mandamientos y de todo lo que hemos visto está el tema también de la cordialidad. Entonces hay que identificar cómo
¿cuáles son las técnicas que podríamos utilizar? Aparte de las que ya hemos visto, ¿no? Del tema de saludar, de escuchar. Creo que la cordialidad es importante. Satisfacer las necesidades del cliente va más allá de crear un buen producto o servicio, ¿ya? Si es que esto no va acompañado de una buena experiencia. Entonces, muchas veces el producto puede ser el mejor, pero si no existe un buen servicio por parte de los empleados, ¿no? No va tampoco a ser una buena experiencia, por más de que el producto sea el mejor. Entonces hay que hacernos a veces preguntas como, ¿qué es lo que espera el cliente de mi empresa? ¿Cómo mi compañía puede complacerlo? ¿Ya? ¿Qué es lo que además, ahí sí nosotros estaríamos diciendo la satisfacción del cliente, la satisfacción de las necesidades del cliente. Entonces, uy, perdón. ¿Qué pasa aquí? Ya, entonces hay algunas recomendaciones o técnicas que son buenas, ¿no? Ganar recomendaciones con otros clientes potenciales, como el boca a boca, ¿no es cierto? Escalar para posicionarse en el mercado, siempre es lo que quiere hacer una empresa. Fidelizar la cartera de los clientes, es decir, siempre darles un buen servicio para que tengamos esos clientes fijos. Ganar preferencia entre el público, que el público quiera siempre más bien estar con nuestra empresa, en nuestro caso, o en su caso, tener como un buen servicio. Para sí es importante ganar la fidelización, sí es importante crear una buena imagen de la institución, y eso creo que también genera confianza. Y en su caso, yo creo que el generar confianza, el ganarse confianza de los clientes, significa también que los clientes vayan teniendo una mejor percepción del servicio, vayan teniendo una mejor percepción de el cumplir con la normativa, ¿ya? Entonces, ¿qué son las técnicas de atención al cliente? Son parte de la estrategia empresarial para acercar al cliente, dejar una huella en la memoria de las personas, y hay que recomendar un buen servicio para que siempre, si es que nosotros nos sentimos tratados de una buena manera en algún otro lugar, entonces obviamente vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y recomendar también en el caso de que nos hayan dado un buen servicio. Entonces aquí vamos a ver 8 técnicas para el servicio al cliente. Primero, la técnica para un trato personalizado. Cuando uno entra a una casa, ¿ya? Cambia cuando a uno le tratan bien, como le hacen sentir en su hogar, a que cuando te hacen sentir un extraño. Siempre hay que hacerle pensar al cliente, y bueno, no solo pensar, sino sí hay que hacerlo, tratarle al cliente personalizadamente, es decir, cada cliente es distinto y hay que darnos o hay que tomarnos un poquito de tiempo para identificar realmente cuáles son las necesidades. No generalizar, porque no todos los clientes son iguales, y ese trato personalizado se nota. Cuando damos un trato personalizado, el cliente también va a tener más confianza, ¿no? Si el cliente es frecuente, será importante además aprenderse el nombre lo más rápido posible. Una vez que se conozca el nombre de la persona al principio de la conversación, será repetirlo, ¿no? Como en su caso tal vez no aprenderse los nombres, porque no es como muy común eso, pero sí el momento en que yo le doy la confianza y el trato personalizado, en que yo le trato con respeto, ¿no es cierto? Señor, señora, con el mejor respeto, o tratando de darle un poquito más de confianza. La segunda técnica es la técnica para ofrecer una atención amable, transmitir felicidad. Como les decía, nosotros no podemos atender al cliente siempre bravos, ¿ya? Y a veces eso sí pasa en los agentes, ¿no es cierto? Que ya desde el saludo es como buenos días, ¿no? O sea, desde el saludo tiene que ser cordial, desde el saludo tiene que transmitir felicidad, tiene que transmitir calma. Es muy distinto cuando una persona viene con nosotros a saludarnos y nos saluda con una sonrisa, a con una persona que ya desde un inicio viene bravo. Es como que uno dice, ¿y este qué le pasa? O sea, como, ¿por qué encima me viene a saludar enojado? Desde ese punto ya pusimos una barrera, y eso puede influir en generar una desconfianza en el cliente y poder, o sea, y hacer que este cliente se enoje a veces de gana, ¿no?
Transmite actitud positiva, la sonrisa, la voz, la mirada, ¿ya? Siempre tratando de transmitir paz, tranquilidad, ¿no? Alegría. Técnica para una buena actitud y presencia. Utilizar el lenguaje corporal también, ¿no? Si nosotros llegamos así, como buenos días, no vamos a generar confianza en el cliente. Si nosotros llegamos con una sonrisa y vamos con los brazos sueltos, explicamos las cosas siempre con las manos, pero de una manera como muy sencilla, no vamos a estar como, ay, no, porque el movimiento mucho de las manos también afecta, pero vamos a ir con, incluso corporalmente, ¿no es cierto? Tranquilos, creo que sí puede ser también bien. Mantener una buena postura corporal ayuda en cualquier reunión. Cuidar la presentación es importante, pero lo es más si se adoptan buenos gestos. De aquí sí también es importante siempre estar pulcros en la presentación, no siempre estar bien arreglados. El momento en que yo estoy como súper desalineado, súper desorganizado corporalmente y encima llego con una actitud cruzada en los brazos, súper serio, desde ya creo una barrera con mi cliente y eso puede crearme un problema. Si yo llego como tranquilo, relajado, feliz, con una sonrisa, saludando cordialmente, créanme que es un cambio positivo total. ¿Ya? El buen ánimo también se expresa con los movimientos corporales y hay que proyectarse como un buen oyente, ¿no? Para esto hay que requerir o se requiere de buenas actitudes que se transmiten, como por ejemplo el contacto visual, asentir con la cabeza o con las manos, cuando te están diciendo algo y tú estás escuchando, es como, ajá, sí, o sea, yo le entiendo, si tú asientes con la cabeza, también le estás generando confianza al cliente, porque eso puede significar que sí le estás escuchando y el cliente puede estar como un poco más tranquilo. Técnica para escuchar mejor. Existe una técnica que se conoce como HEART. Esta técnica incluye 5 aspectos que tomados del inglés le da el nombre de Hear, Empathize, Apologize, Resolve y Diagnose, que es como escuchar, empatizar, disculparse, resolver y dar un diagnóstico. Escuchar por completo todos los detalles que te dice el cliente. Empatizar con el problema o situación de la persona. Ofrecer disculpas cuando sea el caso. Hay que reconocer el daño, la falla, les decía, el pedir disculpas. Resolver el dilema. Una disculpa va acompañada idealmente de una solución real y lo más pronto posible. No puedo solo pedir disculpas y no solucionar. Diagnosticar, ya que si bien solucionar un problema es primordial, también hay que descubrir el origen del mismo. Como les decía, si es que nosotros estamos como resolviendo un problema, está bien, ya, lo resolvemos ese rato. Pero para que no vuelva a pasar el problema, necesito identificar en qué punto de la empresa, de la compañía, pasó ese problema, ¿ya? Una parte más que funciona, especialmente si se desea tener una buena comprensión de la situación que se atiende, es repetir la información que te ha compartido. Eso también ya vimos, ¿no? Como si te dice, me siento mal por esto, y para poder comprender bien, es como que, señor, si yo le entendí bien, le voy a repetir, como, usted me está diciendo que esto pasa, esto pasa, esto pasa. ¿Es correcto? Y ahí te va a decir, ay, sí me entendió, de verdad. Sí. Y si a veces no, te va a decir, no, eso no es lo que quiero decir. Ah, discúlpeme. Entonces me puede repetir qué es lo que está sucediendo y ya. Eso puede cambiar radicalmente una atención con alguna persona que puede ser conflictiva. Técnica para dar solución, un beneficio. Ante todo problema, un beneficio. Sí, a veces cuando, digamos, esto se ve más, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, cuando ya existe un problema, yo le doy la solución, pero además también le doy un beneficio extra. Este plus que puede siempre dar como cambiar, ¿no es cierto? Para que el cliente tampoco no se vaya tan insatisfecho. Una técnica de explicación, la técnica FAF, toma el nombre por su sigla en inglés que abarca las palabras features, características, advantage, ventajas y benefits, que son beneficios. Se aplica especialmente en el proceso de venta, pero también se puede hacer en cualquier proceso con cualquier cliente, ¿no? Hay que observar y detectar las características de lo que quiere el cliente para poder darle ventajas y beneficios, ¿ya? Técnica para empatizar. Empatizar, sí habíamos hablado mucho también de esto, de tratar de entender, ¿no? La situación del cliente y ahí hay algunas técnicas, ¿no? Reconozco el sentir, reconocer el problema del cliente y su sentir. Me ha pasado también como recordar las veces que yo he sido cliente
y puede imaginar cómo se siente, ¿no? Por lo que le ha pasado. Creo que eso es lo más importante cuando nosotros hacemos atención al cliente y es siempre recordar que yo también soy cliente. Así como a veces yo atiendo a clientes, yo también soy cliente de muchas cosas. Y eso creo que para ustedes sí aplica porque en muchas ocasiones ustedes son clientes de otras personas, ¿no es cierto? Y no, o sea, siempre traten al cliente como les gustaría que les traten a ustedes. Siempre traten de acordarse de las malas experiencias y de lo que no quisieran volver a hacer. Yo creo que en muchas etapas, digamos, de nuestras vidas, hemos tenido malas experiencias y hay veces que o siempre pensamos como, si yo estuviera ahí, no hubiera hecho eso. Si yo estuviera ahí o quisiera estar ahí para cambiar las cosas. Y creo que eso ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, depende mucho de ustedes también el acordarse cuando fueron clientes, cuando son, porque siguen siendo clientes también, y tratar de hacer las cosas para que no tengan una mala experiencia. Y como les digo, traten al cliente como quisieran que ustedes sean tratados. Y las técnicas de interrogación, ¿ya? Siempre hay que emplear diversos tipos de preguntas para obtener información precisa y útil. Creo que además de escuchar, no solamente es escuchar, sino entender la realidad del cliente, ¿no? Entonces, para esto hay que hacer preguntas, o sea, no hay nada más. Preguntas cerradas, las respuestas más factibles para saber si ejecutar una determinada acción como un sí o un no. ¿Ya? ¿Quiere que comencemos esta implementación? ¿Sí o no? ¿Quiere que haga esto? ¿Sí o no? El cliente se va a sentir también mejor. Y preguntas abiertas como, ¿cuál solución le parece mejor? Acuérdense que yo les decía también que a veces cuando damos una solución al cliente, le podríamos dar a él como decir, esto vamos a hacer, ¿le parece correcto? Y si te dice, no, yo no quiero, ok, y entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cuál creería que podría ser otra solución? ¿Qué quiere? ¿Ya? Y tratar de satisfacer eso es como lo más fácil. Listo, vamos a ver un pequeño videito más. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible. Y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón.
Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Ya, y para finalizar nada más, vamos a ver ya las últimas técnicas infalibles para mejorar el servicio al cliente. Hay algunas técnicas, ¿no es cierto?, que son importantes y ya solamente para dar, como para dar cierre de la asignatura, ¿no es cierto? Hay que tratar la resolución de consulta y problemas, la escucha activa. Hemos visto ahorita ya el video también de cómo poder escuchar activamente, cómo dejar que el cliente se desahogue, pero también escucharlo. ¿Cómo aplicar esto en la atención al cliente, no? La comunicación oral, la escucha activa nuevamente. Realizar un esfuerzo para oír. A veces, si es que nosotros estamos como oyendo, pero así como aburridos de lo que nos están diciendo, tampoco está bien porque no le estoy dando esa confianza al cliente. Atender con la mejor de las actitudes del cliente. Interpretar de la manera más correcta y fácilmente los mensajes. Para poder interpretar de una manera correcta los mensajes, es importante escuchar y preguntar. Acuérdense en siempre preguntar qué es lo que está sucediendo para poder llegar a la problemática real. Mejorar la capacidad de escucha activa. Aplicar la empatía y la paciencia. Bastante paciencia creo que hay que tener con los clientes siempre. Cualquier tipo de cliente que sea, la paciencia es primordial. No podemos perder la paciencia, pensar que todos los clientes son malos. No podemos ir siempre a estar peleando, no podemos estar a la defensiva, porque eso opaca el buen servicio que yo puedo dar al cliente y eso puede generarme un problema. Aplicar la empatía y la paciencia, comprender las características particulares de nuestro cliente, lo que les decía de no todos los clientes son iguales, entonces el trato tampoco tiene que ser igual con todos los clientes. No pensar que todos los clientes son malos, la sonrisa, la presentación, las actitudes corporales, ¿no es cierto? Como mediante el cuerpo, la sonrisa, un buenos días, una atención cordial a un cliente puede también cambiar totalmente. Una buena postura, conocer mejor al cliente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de poder tener una escucha activa en el cliente? Podemos conocer mejor al cliente, podemos tener estrategias de marketing más efectivas. En su caso, tal vez no es que sean estrategias de marketing, pero sí nos puede ayudar a tener mejores estrategias de trato con el cliente para las siguientes ocasiones. Cuando escuchamos de verdad, podemos advertir qué cuestiones le inquietan y saber medidas personalizadas. Lo que decíamos de cada cliente es distinto. Si no se conocen las cuestiones, si no estamos escuchando al cliente, no podemos ni siquiera saber qué es lo que le está pasando. Entonces, no podemos tampoco dar soluciones. No, tratar de conocer los intereses del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando. Crear y fortalecer relaciones entre la marca y los clientes. Esto es también para ustedes el tratar de fortalecer los lazos institucionales, tratar de crear una buena imagen institucional y eso sí depende de ustedes, ¿no? Listo.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. El trabajo ya está subido en la plataforma también, ¿no? Sí, ingeniera, ya unos han enviado ya el Sí, deber. ya está. Ujú. ¿No hay preguntas? Listo, entonces, muchas gracias y ya estaremos conversando. Ingeniera, Ah, ya, el examen me dicen. Ya, perdón un ratito, Brian. Me están diciendo explicar un poco de cómo va a ser el examen. Lo que pasa es que yo no genero el examen. El examen lo hacen directamente desde el instituto. Entonces, si tienen alguna duda del examen, los señores del instituto me dijeron que les podían enviar un correo electrónico o hablar directamente con ellos para que les expliquen mejor, porque yo no hago el examen. Una sola tarea nomás tienen. Una sola tarea está subida, es un documento Word, son creo que 5 preguntas que tienen que responder. Brian, ahora sí dígame, ¿qué me iba a preguntar? no, era lo mismo sobre el examen que le iba a hacer la Ah, pregunta. ya, ya, ok. Ingeniera, la tarea sí le revisa usted. Sí, las tareas yo las reviso, eso sí, yo reviso las tareas. Ingeniera, ¿me puede ayudar con su nombre, por favor? Daniela Polanco. Listo, gracias. Ujú. Omar también me pregunta, mi nombre es Daniela Polanco. Ujú. Inge, una pregunta, ¿desde cuándo empieza a revisar la tarea? La tarea lo voy a revisar desde hoy ya voy a revisar, yo creo que ya han de haber subido la mayoría, entonces hoy voy a revisar. Ok, muchas gracias. A ver, Raúl me dice, un ejemplo de videojuego. Puede ser una persona lleva más de 2 años con una suscripción de recargo de diamantes en un juego. No le entiendo la pregunta. No sé si tal vez más bien. El recargo de Freddy. ¿Perdón? Ingeniera, lo que trata de decir es que si nos puede dar un ejemplo de ese servicio al cliente que dice de videojuegos. Ah, ya, el cliente de videojuego, ya yo decía, ya. De los 8, de los tipos de clientes, ¿no es cierto? Sí, ingeniera, sí, es que hay unos ejemplos que no se logran buscar y Ya, se hace muy difícil. el cliente videojuego es justamente cuando, es como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Cuando hay videojuegos en línea y uno tiene el cliente que está en línea, ¿ya? Entonces tiene como más clientes alrededor, pero dentro de, podríamos ponerlo entre comillas, un videojuego, pero realmente es un cliente que yo tengo en línea, ¿ya? Ese puede ser un ejemplo de videojuego, puede ser una persona lleva más de 2 años con una suscripción de recargo de diamantes, eso también sí puede ser lo que me están poniendo ahí, de que una Un persona... ejemplo sería Sí, como tener un PlayStation y comprar los juegos en línea. no físicos, sino digitalmente. Ajá, sí. Listo, gracias. Ujú. Sí, 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 ese puede ser un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo, entonces. Muchas gracias por todo, entonces ya estamos conversando cualquier cosa.